Muy buenos días, titulamos la columna de hoy, día 517, Pepe Mujica, el de guerrillero a líder democrático, porque este martes, como todos saben, falleció en su chacra de Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, a los 89 años, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo que convirtió la humildad en política de Estado y hasta su último día siguió predicando para despertar conciencias. Ex guerrillero, preso durante la dictadura, luego símbolo democrático, vivió con lo justo y gobernó con lo necesario. Austero, lúcido, terco y profundamente humano, transformó el Uruguay y dejó una marca ética y política en toda América Latina. Su muerte nos sugiere una profunda reflexión sobre su legado. Su trayectoria desde guerrillero tupamado hasta presidente de Uruguay plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible que alguien que eligió la lucha por la vía armada se reconcilie con la democracia y se convierta en un símbolo de ella? Bueno, su propia vida es una respuesta afirmativa a esta pregunta. En una reciente entrevista que le hizo el diario de Norteamérica en The New York Times, se le preguntó y se lo presentó primero como un filósofo sin pelos en la lengua. Vamos ahora a uno de sus mensajes desde el búnker de campaña tras el triunfo del último electo recientemente presidente Yamandu Orsi, hace muy poquito, en noviembre de 2024. Anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer que es mi doctora, si no me hubiera ido. Y tengo que venirle a agradecerle de corazón. Y simplemente, del punto de vista político, para que se lo lleven acá. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Por eso hay que pelear por el desarrollo para tener los medios económicos que se puedan meter en la cabeza de los que vengan. ¿Por qué? Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Mientras escuchamos estas palabras que emocionan en este momento en Montevideo, por la avenida principal, como si fuera nuestra 9 de julio, está el cortejo de despedida tirado por caballos, donde va el cuerpo de Mujica. Y estas palabras que acabamos de escuchar están cargadas de emoción, de un líder que sabía que estaba dando sus últimas lecciones a los continuadores de su obra y con la conciencia de que su obra era una obra colectiva. Aquellos que además de escucharnos por radio nos estaban viendo, se veía que los jóvenes que eran parte del auditorio lloraban cuando Pepe se estaba despidiendo. Vamos ahora a una breve biografía del Pepe Mujica emitida por Canal 5 de Uruguay. Escuchemos cómo los propios uruguayos explican a su propio líder. Mujica nació el 20 de mayo de 1934 en Montevideo. Su padre murió cuando tenía 7 años y como pertenecía a una familia de los sectores más pobres de la clase media,
Trabajó desde pequeño vendiendo flores para ayudar a su madre. Se crió en el Paso de la Arena y cursó sus estudios primarios y secundarios en instituciones públicas del barrio. Posteriormente, ingresó al bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en el IABA, aunque no terminó de cursar. Militó en el Partido Nacional, donde fue secretario general de la Juventud, pero poco tiempo después, José Mujica abandonó el espacio para crear la Unión Popular, junto al Partido Socialista del Uruguay y el grupo Nuevas Bases. Como miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, entre los años 60 y 70, participó de la actividad clandestina. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. En 1972 fue preso. Pasó en total 15 años detenido en diversas unidades militares. Formó parte del grupo de líderes del MLN, denominado como Los Rehenes. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año, aislados, casi sin trato humano, en condiciones realmente difíciles. En 1985 salió en libertad, luego del retorno a la democracia, mediante una amnistía a detenidos comunes y políticos. Tras algunos años de la apertura democrática, crea, junto con otros referentes del MLN, el Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro del Frente Amplio. Mujica fue electo diputado en las elecciones de 1994 y senador en 1999. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 2005, Mujica se casó con su pareja Lucía Topolansky, actual vicepresidente del Uruguay. En las elecciones presidenciales de octubre de 2009, José Mujica obtuvo casi 50% de los votos, enfrentando al expresidente Luis Alberto Lacalle en segunda vuelta. Se convirtió en presidente con 52% de los sufragios. Jamás pensamos que Pepe podía llegar a la presidencia. Mucho de lo que hoy te digo nació en soledad en la cárcel. No sería quien soy. Sería más fútil, más frívolo, más superficial. Terminadas sus responsabilidades al frente del gobierno uruguayo, volvió a ser electo como senador en 2014. Por su forma de vida austera durante su mandato, fue conocido mundialmente como el presidente más pobre del mundo. Bueno, como aquí se contaba, Mujica enfrentó la represión por participar en la guerrilla, pasó casi 15 años de prisión. También esto nos hace reflexionar sobre las diferencias entre las dictaduras argentinas y las de los países vecinos. En la Argentina seguramente estaría muerto, habría sido desaparecido. Pero allí lo pusieron en cárcel oficial y tuvo 15 años en prisión, lo que no es nada poco, muchos de ellos en condiciones, como él dijo, de aislamiento total e infrahumanas. Oímos en su propia voz cómo esta experiencia lo forjó. Dijo, no sería quien soy si no hubiera estado en la cárcel. Sería más fútil, sería más frívolo y más superficial. En un contexto de represión, de sufrimiento, donde las condiciones de vida eran difíciles, desarrolló una visión que lo llevó a rechazar lo superficial. La adversidad le permitió encontrar una fuerza interna que lo definió no solo como político, sino como ser humano. Se habrá producido allí un quiebre entre aquel joven idealista que se sumó a la lucha armada y el político hábil que luego llegó a la presidencia. Es una reflexión que invita a cuestionarnos cómo las adversidades pueden transformarnos, sacarnos de la comodidad para enfrentarnos con lo que realmente importa. Tras su liberación de la cárcel en 1985, nuevamente aquí vale una comparación con la Argentina. Argentina fue el primer país que recuperó la democracia después de dictaduras militares. Fíjense que estamos hablando del 85 en Uruguay contra 83 en la Argentina. ¿Cuánto hizo Raúl Alfonsín para que su ejemplo en la Argentina permitiera que llegara la democracia a nuestros países vecinos como Brasil o como Uruguay? Pero decíamos, tras su liberación en la cárcel en 1985, producto de una amnistía masiva, tras el retorno de la democracia a Uruguay, Mujica eligió el camino de la política institucional. Vamos a escuchar sus palabras y sus reflexiones sobre el fanatismo. Esto es un reportaje que le hice en el año 2021, o sea, hace 4 años atrás, donde él dice: el fanatismo envilece porque es generador de odio. Justo la palabra odio que hoy está en boca de nuestro presidente. Escuchémoslo. Hace mucho tiempo que acuné dentro de mí mismo la lucha contra el fanatismo. El fanatismo envilece porque es generador de odio
Y el odio es una postura muy negativa del ser humano porque es tremendamente destructor. Tiene de común con el amor que es ciego. Y la ceguera es una forma de estupidez. Una cosa es ser pasional, muy convencido de lo que uno defiende. Pero otra cosa caer en el fanatismo, porque el fanatismo no le deja percibir los tonos de la realidad. Y entonces, en alta política es un mal mayor vivir con odio, pero en las relaciones humanas es peor porque nos llena de imbecilidad. Es para escuchar y volver a escucharlo, ¿no? Porque nuevamente justo habla de lo que hoy en la Argentina el presidente predica, que es el odio. En el año 2010 finalmente llegó a la presidencia. Durante su mandato impulsó reformas progresistas como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario. Su gobierno también promovió el uso de energías renovables y políticas de inclusión social. Sin embargo, enfrentó críticas por el aumento de la delincuencia y los desafíos económicos. Pero más allá de sus políticas, Mujica fue conocido por su estilo de vida austero, extremadamente austero. Vivía con una modestia increíble en su chacra en las afueras de Montevideo, conducía un viejo Volkswagen Beetle, esos escarabajos, y donaba la mayor parte de su salario a organizaciones benéficas. Esta coherencia entre su discurso y la forma de vida le valió el reconocimiento internacional con el apodo del presidente más pobre del mundo, que él llevaba como enorme orgullo. Tuvo la oportunidad de preguntarle en aquel reportaje que hice, el último hace 4 años en el ciclo Periodismo Puro, por su estilo de vida austera, y vamos a compartir lo que él me dijo. Y dijo: no soy pobre, es mi manera de luchar por la libertad. A mí me han hecho una leyenda del presidente más pobre y esas cosas. No es ninguna pobreza, yo no soy pobre. Es una opción de vida hace rato definida. Es mi manera de luchar por mi libertad. ¿Por qué? Si me dejo esclavizar por el tironeo civilizatorio del mercado, viviré para gastar mi vida en conseguir los medios para poder pagar las infinitas cuotas que me promete el mercado tras el cuento de felicidad. Por ese lado no la encuentro. Entonces, ¿qué es ser libre? Es gastar la mayor cantidad de tiempo de mi vida en las cosas que a mí me gustan. Si me multiplico las obligaciones, adiós con mi libertad. Estoy sometido a la ley de la necesidad porque dejé que las necesidades se multiplicaron hasta la fantasía. Entonces, mi sobriedad, mi forma de vivir, es la manera de custodiar mi libertad. Pero no se la quiero imponer a otro, que cada cual haga lo que quiera. Y tengo amigos de todas las escalas sociales y que viven allá ellos, y no cuestiono a nadie, pero que no me cuestionen mi libertad. Un filósofo, sin duda. Su muerte fue lamentada por líderes de todo el mundo. El propio presidente electo de Uruguay recientemente, que mencionábamos, Yamandu Orsi, expresó textualmente: te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Otros líderes latinoamericanos, como la propia Cristina Kirchner, Evo Morales, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, destacaron el legado de humildad, sabiduría y compromiso con la justicia social de Pepe. No obstante, también hubo reacciones negativas, no dejan de sorprender, en este caso del influencer libertario apodado Gordo Dan, que fue el más desagradable, que tuiteó directamente con una foto de Pepe Mujica, uno menos. El tipo de comentarios que contrastan con la actitud de Mujica, quien promovía el diálogo, la convivencia pacífica, incluso con quienes pensaban diferentes.
Pero no es casual que quienes se identifiquen con un gobierno como el de Milei se ubiquen exactamente en la vereda de enfrente de los valores que representaba Pepe Mujica. Vamos a escuchar qué opinaba Mujica de la situación que está atravesando la Argentina, donde dijo: vayan mis sentimientos de solidaridad con ese castigo, que está soportando el pueblo argentino. Escuchémoslo en sus propias palabras. Mi sentimiento de solidaridad con ese castigo que está soportando el pueblo argentino. En primer término, sus jubilados, que los tratan como el último lejón del tarro. Y después, toda la gente que solidariamente se manifiesta junto a ellos y les cae esta represión ciega que no resuelve nada. Para dimensionar más su figura y su legado político, vamos a buscarle similitudes y diferencias con otras figuras de la región. Vamos primero con Mujica y Lula Silva, que compartieron una profunda conexión personal y política. Ambos líderes, provenientes de contextos de lucha y resistencia, encontraron en la política democrática una vía para transformar sus países y renunciar a sus ideales. Ambos, además, también estuvieron en la cárcel, aunque en condiciones bien distintas. Esta visión común los llevó a colaborar estrechamente en diversas iniciativas regionales, buscando la integración y el fortalecimiento de América Latina. Por su relación no solo se limitó a encuentros protocolares, se inventó además una amistad basada en el respeto mutuo y en la admiración. En diciembre de 2024, Lula condecoró a Mujica con el gran collar de la Orden Nacional Cruzeiro do Sul, que es la máxima distinción que da Brasil, y lo calificó como la persona más extraordinaria que ha conocido. Vamos a ver un fragmento de este encuentro de Mujica junto a Lula, y Mujica diciendo: tenemos enormes deudas sociales con los débiles de nuestra América. O Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Portanto, ele não é um presidente, porque ele foi um companheiro escolhido por mim para ser meu companheiro. Gracias. Gracias, querido. Tú también. Parabéns. Es de lo mejor que he encontrado en esta sufrida nuestra América. Todavía tenemos enormes deudas sociales con los débiles de nuestra América. Ojalá pudiéramos un día pagarla con creces. Somos un continente rico con demasiado pueblo pobre. Gracias, Lula. Que hubiera sido de Argentina, ¿no?, si hubiéramos tenido esta centroizquierda que tuvo la suerte de tener Uruguay y Brasil. Ahora vamos a su relación con otro líder humanista que nos dejó hace muy poco también, el Papa Francisco. Aunque provienen también de trayectorias muy distintas, Mujica y Francisco compartieron una ética común basada en la humildad, en el compromiso con los más vulnerables y una visión crítica de las desigualdades del capitalismo. Ambos desconfiaban del lujo, de los privilegios y del poder como un fin en sí mismo. Francisco eligió vivir en la residencia de Santa Marta, el lugar del Palacio Apostólico, o sea, en un lugar bastante austero, al lado de toda la riqueza que transmiten los edificios vaticanos. Mujica paralelamente nunca se mudó de su chacra de Rincón del Cerro, donde cultivaba flores, criaba perros, y ninguno necesitó de los símbolos tradicionales del poder para poder ejercer el poder. Vamos a un video que tenemos con sonido de Pepe Mujica sobre el Papa Francisco, donde él dice: soy ateo, pero admiro a la Iglesia Católica. Hay que reconocer que este Papa es un personaje. Se las trae. Y me parece que está tratando de modernizar la última corte real imponente que queda en el mundo, la de la Iglesia, dándole un tono de volver a las bases, de humildad, de compromiso.
Entonces, humanamente le tengo un enorme respeto al Papa. Por otro lado, es cierto, soy ateo, pero admiro a la Iglesia Católica, porque soy latinoamericano, y los latinoamericanos tenemos dos cosas en común: la lengua en la que pensamos y la historia de la Iglesia en este continente. Entonces le doy importancia por eso. Y mi país es muy laico, el más laico de América Latina. Pero yo sé que la América del Caribe, Brasil, Venezuela, Colombia, son profundamente católicos. Y no quiero divorciarme de mi pueblo. Pero también hay lecciones políticas que Mujica puede enseñar a otros movimientos que formaron parte del bloque latinoamericano, como lo es el peronismo, y en especial respecto de la sucesión y del liderazgo. En el llamado Campo Nacional y Popular de Argentina hay una interna feroz. El líder emergente Axel Kicillof encuentra la obstrucción permanente de la líder de los últimos años, Cristina Kirchner, quien, si bien cuenta con mayor cantidad de votos que cualquier otro referente, corre el peligro de aislar al peronismo. En contraste, el Frente Amplio Uruguayo ha mantenido la unidad, permitido la sucesión mucho más ordenada y la renovación generacional, lo que se debe en parte al liderazgo de Mujica, su carácter y personalidad, su habilidad para integrar diversas corrientes ideológicas y priorizar el bien de su movimiento sobre los intereses personales. Vamos a ver una crítica de Mujica a Cristina Kirchner respecto a la sucesión del peronismo, con su estilo más directo y coloquial. Esto fue a fines del año pasado, o sea, hace muy poquito tiempo, donde Mujica, con su lengua característica, dijo: ¿cómo le cuesta alargar el pastel a Cristina? Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo demás, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta alargar el pastel, eh? ¡Qué lo valió! Y lo debo inconcebible, ¿no? Y luego Mujica dijo: mi expresión no fue para nada diplomática, Cristina es un fenómeno, y trató de arreglar un poco la crítica que había hecho, pero bueno, ya estaba hecho. De cualquier forma, creo que lo tenemos para escucharlo. A ver. Creía que lo teníamos, pero es error mío, no lo tenemos. La crítica de Mujica no se limitó al peronismo, sino muy parecida a la crítica que le hizo a Evo Morales. En el caso de Bolivia, criticó al expresidente Evo Morales por su intento de perpetuarse en el poder y por su enfrentamiento con el actual mandatario Luis Arce. Textualmente dijo: lo de Evo es inconcebible. Afirmó, subrayando la importancia de saber retirarse a tiempo para permitir la renovación política. Su opinión general era la de que había una necesidad de renovación generacional y que rechazar a los liderazgos personalistas que obstaculizaban el desarrollo democrático era esencial para que se produjese esa renovación generacional. Mujica dejó la política activa en 2020, o sea, hace 5 años, pero continuó siendo una voz influyente en temas sociales y políticos, y su legado perdura como un ejemplo de que es posible transformar las sociedades de la política institucional manteniendo coherencia entre los ideales y las acciones. Vamos a escuchar un emotivo discurso que está circulando en estos momentos en la televisión uruguaya, donde Mujica dice: alguna vez fui un muchacho que quiso cambiar el mundo. Me costó una vida, tal vez, aprenderlo. Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Bueno, Mujica demostró con su vida que es posible transitar de la violencia a la convivencia democrática sin perder las convicciones ni traicionar las ideales. No negó ni renegó de su pasado, pero tampoco se quedó atrapado en él.
lo asumió, lo revisó y desde allí construyó un mensaje profundamente ético. No hay una transformación posible sin autocrítica, sin justicia, sin humildad. Y su historia, la historia de este Pepe, desarma los discursos que simplifican la política entre buenos y malos, frente a los líderes que se aferran al poder, que se blindan en sus privilegios o que promueven el odio como una forma de identidad. Sin embargo, Mujica eligió otra ruta, la de la coherencia personal, la de la escucha, la de poner el bien común por encima del cálculo personal. Su vida en sí misma es un alegato, un hombre que habiendo vivido la violencia eligió la paz, que habiendo sufrido la cárcel no buscó venganza, que habiendo llegado a la cima del poder prefirió la vida sencilla, tomar mate, seguir cultivando flores y afectos en esa chacra en las afueras de Montevideo. Creo que cuando mirábamos las comparaciones con el Papa, fundamentalmente con Lula, me genera la sensación de qué tan distinto es Lula o el Partido de los Trabajadores en Brasil y el Frente Amplio y Pepe Mujica en Uruguay con lo que el kirchnerismo hizo en la Argentina. Si hubiésemos tenido esos líderes pacifistas como son Pepe Mujica o como el propio Lula o lo que representa el Papa, otra sería la historia de la Argentina en esa oportunidad que perdimos desde que comenzó de siglo. Y tengo la sensación, viendo estas imágenes, el temor de que también se muera Lula, ¿no? Es una sensación de tono personal, que se mueren los padres. Nos vamos a ir, habíamos pensado primero con la canción de Agarrate Catalina, civilicemos al Pepe, un hermoso homenaje que él hizo a la murga uruguaya, pero vamos a irnos con esa canción, pero con las imágenes del funeral de hace minutos, que todavía sigue recorriendo las calles de Montevideo, el funeral del gran Pepe Mujica.